Bien, me había ausentado por un tiempo, había tenido una cirugía en uno de mis hombros y estaba en recuperación. Todavía estamos en terapia, pero gracias a Dios vamos progresando. Yo le pido que me dé por lo menos 90% de la salud de mi hombro. Pero al menos podemos presentar la palabra. Gloria a Dios. Mientras pensaba en qué iba a traer hoy, me viene inquietando hace rato los planes que tiene el nuevo orden mundial para nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, con un programa educativo que va a tener inicio este año, mayo 14 del 2020. Y es que la agenda satánica no se detiene, la agenda divina no se detiene y las dos van compitiendo. Y nosotros nos encontramos en el mismo medio de las dos. Le hemos titulado La verdadera ciencia de la educación versus el nuevo pacto educativo global. La intención es de nosotros comparar y contrastar estos dos sistemas educativos y a medida que nos vamos moviendo en el tema, ir pensando en nuestra propia condición. Muchos de nosotros, si no todos, hemos sido educados en un sistema semipapal, semicatólico. La estructura de nuestra educación, aún la educación cristiana, ha tomado prestadas algunas herramientas educacionales que tiene este sistema. Y eso ha tenido gran efecto en nuestra manera de pensar, actuar y cómo sentirnos acerca de especialmente nuestra vida espiritual, religiosa. Muy bien. Tenemos que la verdadera ciencia de la educación contempla al menos 6 características que la hacen realmente cristiana. La número 1 consiste en un profundo conocimiento de Dios, cabal. Número 2, en colocar la Biblia en primer lugar y por encima de todo libro, de toda sabiduría y de toda educación. Número 3, en educar para servir. Y vamos a definir qué es servir. En la educación del corazón, en combinar un currículo bíblico con el entrenamiento manual. Y la número 6, no más o menos importante, probablemente el clímax, es la preparación para la predicación del fuerte pregón, del mensaje del tercer y cuarto ángel, lo cual constituye el último llamado para este mundo de arrepentimiento y salvación. Así que vamos a estar discutiendo estos 6 aspectos. Luego vamos a pasar a analizar cuáles son los objetivos de este nuevo pacto educativo global. Perdón. Número 1, debemos de desarrollar un profundo conocimiento de Dios. Nos dice la pluma inspirada que el conocimiento de Dios es la esencia de la educación. No hay otra esencia. El conocimiento cabal de Dios.
Cuando nosotros eliminamos a Dios en nuestra adquisición de conocimientos, nosotros adquirimos una educación coja, unilateral, significa de una sola vía, muerta respecto a todas las cualidades salvadoras que dan el verdadero poder al hombre. Y es que hoy se mide el poder de inteligencia, se mide el poder adquisitivo, se mide el poder educativo. Sin embargo, aquí se está hablando del poder salvador que tiene el conocer cabalmente al Salvador, Cristo Jesús. ¿Cómo podemos nosotros conocerlo? Hay dos métodos. Uno, reconocerlo como el autor de la naturaleza. Es el autor también de la Biblia. La creación y el cristianismo tienen un solo Dios en común. Él se revela en la naturaleza y también en su palabra. En rayos claros brilla a la luz en la página sagrada, revelándonos al Dios viviente, tal como está representado en las leyes que vemos que la gobiernan, en la creación del mundo y también en el cielo que Él adornó. Ahí nosotros vemos a Dios, creador. Las Sagradas Escrituras eran el estudio esencial de las escuelas de los profetas. Y cuando yo leí esta cita, yo me preguntaba, ¿cuántas escuelas de los profetas tenemos hoy? ¿Será que hay una correlación entre el uso de las Escrituras y la educación adquirida en estas casas educativas llamadas escuelas de los profetas? Y este libro debe ocupar el primer lugar en todo sistema educativo. Porque el fundamento de toda educación correcta es el conocimiento de Dios. Usada como libro de texto en nuestras escuelas cristianas, adventistas, la Biblia hará para la mente y para la moral lo que no puede hacer ningún otro libro de ciencia o filosofía. Y como libro destinado a disciplinar y fortalecer el intelecto, ennoblecer, purificar y refinar el carácter, no tiene igual, no tiene rival. Y es que en estos días se ha hecho un Dios de la literatura, se ha hecho un Dios de la escritura, de la inteligencia, se ha hecho un Dios de las producciones científicas y literarias, se ha hecho un Dios del intelecto. Punto número 2, o característica número 2 de la verdadera ciencia de la educación: colocar la Biblia por encima de todo. El alumno que en su vida escolar se familiariza con las verdades de la palabra de Dios, se familiariza. No es solamente grabándose el texto de la escuela sabática. Yo creo que esto va más allá. Se familiariza, está constantemente en contacto con la palabra de Dios. Siente su poder transformador sobre su corazón, representará el carácter de Cristo ante el mundo en una vida ordenada y sus conversaciones serán piadosas. Dios hará grandes cosas por los que abran el corazón a su palabra y la dejan tomar posesión de su corazón, del templo del alma. Hermanos, no es
suficiente para mí tener mi Biblia. No es suficiente para mí abrirla 15 minutos. No es suficiente. Aquí dice que yo tengo que estar en contacto con ella a diario, por muchas horas, mucho tiempo. El hecho de que los alumnos se hayan apartado de la sencillez de la verdadera piedad ha ejercido una influencia tendiente a debilitar su carácter y disminuir su vigor mental. Si alguno de ustedes va a la universidad, yo fui a la universidad, tuve esa oportunidad, podemos tener toda una discusión acerca de eso, pero no la vamos a tener ahorita. Mire a los estudiantes cómo se miran el viernes. Todos agotados, cansados, estresados, quejosos. Tiende a disminuir su vigor mental. ¿Qué tiende a disminuirlo? Se ha retardado su progreso en las ciencias. Mientras unos de nosotros creemos que estamos avanzando en la escuela y en inteligencia, la realidad es que cuando yo me aparto de las escrituras o la pongo por debajo de mis estudios, de la ciencia, de la sabiduría humana, mi mente se debilita. En cambio, si estos jóvenes o estudiantes en general siguen el camino de Daniel, está prometido que sus vidas reflejarán tal comunión con las Escrituras. La palabra de Dios tiene unos tesoros escondidos que tú y yo necesitamos encontrar. Yo soy un pichón estudiando esto. Yo no me considero un gran estudioso de la Biblia, pero te prometo que lo que voy encontrando no me deja parar. Y si has pensado que tú necesitas un grado en teología para entender este libro, no lo necesitas. Si necesitas un grado para entender esto, no lo necesitas. Yo tengo un grado académico y no entendía este libro. Y ahora que me he dado cuenta de muchas cosas que vamos a estar discutiendo hoy, me doy cuenta que la sabiduría que yo tenía no era la real. La real sabiduría está aquí. Está aquí, hermanos. Una mera lectura de la palabra no producirá el resultado propuesto por el cielo. Debe ser estudiada y albergada en la mente, en el corazón. La Biblia no ha recibido la atención detenida que se merece. ¿La estudiamos? Sí. ¿La leemos ocasionalmente? También. Pero si usted le está dedicando ese tiempo a las Escrituras, entonces espérelo, que su corazón va a ser nutrido. La Biblia no ha recibido la atención detenida que merece. Hermanos, pensemos en nuestras vidas. En este caso estamos hablando de la educación. Los estudiantes, tanto de escuela elemental como de escuela intermedia, high school y universidad. Este libro se pierde en esos niveles, se va perdiendo. No hay poder mental para entenderlo, no hay vigor para poder leerlo. Este libro no ha sido honrado sobre todo libro en la educación de los niños y jóvenes. Los estudiantes emplean años en adquirir una educación. Si se pone a pensar, un estudiante de medicina, hermanos, tiene que estudiar solamente el grado de medicina 8 años y luego una especialidad que dura unos 2 a 4 años más, solamente
cursos universitarios. Fíjense lo que el Señor ya ha revelado acerca de la verdadera educación cristiana. Los estudiantes emplean años en adquirir una educación. Estudian diferentes autores, se familiarizan con las ciencias y la filosofía por medio de obras que contienen los resultados de investigaciones humanas. Es un reflejo del raciocinio humano. Pero el libro que proviene del Maestro Divino ha sido ¿qué? En extenso grado descuidado. No se discierne su valor, sus tesoros permanecen ocultos. Y yo he meditado mucho en estas citas y me he dado cuenta el por qué muchos de nosotros, especialmente nuestros hijos, los estudiantes, muchas veces no logramos la vida espiritual que queremos, la profundidad que anhelamos. Y es que hay dos sistemas educativos que están chocando el uno con el otro. Y cuando aparentamos estar haciendo progresos educativos y escolares, estamos atrasándonos en la verdadera ciencia de la educación. Una educación de este carácter es simplemente deficiente. Fíjense esta pregunta: ¿quiénes y qué son estos hombres del saber para que la mente y el carácter de nuestros jóvenes y nuestros niños sea moldeada a sus ideas? ¿Quiénes son ellos? Es una pregunta que me hizo pensar. Si tú estás criando como yo, esta pregunta tiene que despertar tus sentidos, tiene que despertar tu mente. Esta gente tal vez publican con su pluma y la voz de ellos puede ser las mejores y tener los mejores resultados basado en su raciocinio, pero simplemente abarcan solo un detalle de la obra de Dios y en su corta visión, llamándola ciencia, exaltan su raciocinio por encima de Dios. Y ese es el problema que estamos teniendo nosotros hoy con nuestros hijos que van a la escuela que sea, hermanos. No solamente a la escuela pública, no solamente a la universidad, también en nuestras academias, también en nuestras alma maters. Sí. Por otro lado, cuando la Biblia es la guía y consejera, ejerce una influencia como ennoblecedora sobre la mente, más que cualquier otro. Su estudio refinará y elevará, cambiará el espíritu del alumno sincero, dotándole de nuevos impulsos y vigor. En contraste con el otro sistema educativo, el estudiante se ve lóbrego, se ve con falta de energía. Sus energías vitales decrecen. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Dará mayor eficiencia a las facultades poniéndolas en relación con verdades grandiosas y abarcantes. No simplemente matemáticas, no simplemente lenguaje, no simplemente lectura, no simplemente una carrera, sino que te abre el horizonte. Si la mente se atrofia y vuelve deficiente, ello se debe a que se la deja tratar mucho con asuntos triviales. No dice malos, dice triviales. Cosas que van aparte de este libro. Recíbase la Biblia como alimento del alma, el medio mejor y más eficaz para purificar y fortalecer ¿qué? Tu intelecto. Estos principios van
completamente en contra de lo que el sistema educativo que nosotros hemos cursado, estamos cursando, contiene. Y lo voy a dejar ahí, porque ahí es donde estamos nosotros ahora. Nosotros tenemos que empezar a hacer decisiones a partir de hoy. Quizás hay unos que la han tomado. Punto número 3 de la verdadera ciencia de la educación. La ciencia de la educación educa para servir. El verdadero objeto de la educación es formar hombres y mujeres idóneos para el servicio, desarrollar y poner en ejercicio activo todas sus facultades, no solamente la mía, por ejemplo, de aconsejar. No, hay muchas otras cosas que ahorita vamos a ver que el ser humano puede ser entrenado y Dios lo creó con esas facultades. La obra de nuestros colegios y escuelas preparatorias debe ser fortalecida cada año. Pero es triste decir que al menos yo no puedo observar eso en nuestras escuelas, porque en ellas nuestros jóvenes han de prepararse para entrar en el servicio del Señor como que obreros eficientes. Pero piensen lo que estamos graduando hoy. Estamos graduando profesionales. Hermanos, yo no quiero que tú entiendas que yo tengo una guerra contra la profesión. No. Al contrario. Yo creo que el ser humano puede adquirir la mejor profesión de la vida y es abrir el intelecto a través de la palabra de Dios y luego asumir la mejor de las carreras, que es servir a mi prójimo. Hoy la gente se gradúa de las escuelas con deudas estudiantiles, número 1. Usted no va a pensar en servir cuando usted debe 50, 60, 70, 80 mil dólares en deudas estudiantiles. Muy difícil. Y luego hay que realizar el sueño americano. Un buen trabajo que me solvente la casa de mis sueños y luego el carro de mis sueños y luego los ahorros de mis sueños y una vida laxa. Hermanos, eso es lo que se presenta en las escuelas intermedias y high school. Se sientan contigo. ¿Eso es malo? No, no es malo. Simplemente no es la ciencia de la educación cristiana. Son dos caminos totalmente divorciados. Uno te está enseñando a cómo permanecer en este planeta y el otro te enseña a cómo salir de este planeta. Y el servicio es una de las características de la verdadera ciencia de la educación cristiana. Número 4, educar el corazón, la mente. No el corazón que yo tengo aquí. Este que yo tengo aquí al frente. La educación del corazón es de mucha importancia o mayor importancia que la que se saca de nuestros libros. Hermanos, yo estoy seguro que aquí hay jóvenes que están yendo a la universidad y esos libros no son baratos. Hay libros que te cuestan $150, hermanos. Hay libros que al final del día, cuando tú vas a pagar $1,500. Sin embargo, muchas veces nosotros lo pensamos para comprar un conflicto de los siglos, comprarte la colección de consejos, el de la iglesia, testimonios para la iglesia. Y lo pensamos, dudamos, ¿será que no estamos preparados? Pero hay que estar preparados para invertir en eso. ¿Tiene sentido?
¿Vamos siguiendo? Tu Dios es a lo que tú das tu tiempo, tu dinero, tu recurso vital. Ese llega a ser tu Dios. Bueno es, y aún esencial, conocer el mundo en que vivimos. No está mal que usted se eduque en las matemáticas, en la lectura y en alguna rama profesional. No está mal, ¿ok? Quiero hacer esa salvedad. Pero si no tenemos en cuenta la eternidad, experimentaremos un fracaso del cual no nos repondremos. Y por eso yo estoy aquí hoy conversando con ustedes, porque yo he experimentado esto en mi vida. No voy a tomarme mucho tiempo, 1 minuto. Esto empezó a tener un impacto en mí hace ya maybe unos 15 años, quizás más. Yo estaba recién graduado de maestría y yo me sentía como $1.000.000, el hombre más sabio del planeta. Y me piden que haga un tema acerca de la estima propia. Óigame bien la palabra, estima propia. Y yo me siento en mi casa, siempre sí. He tenido mucha admiración, respeto y me han gustado los testimonios, el espíritu de profecía. Solo que mi visión estaba muy reducida. Ay, hermanos, cuando yo abro el espíritu de profecía y yo abro mis librotes acá de ciencia, óigame bien, en mi escritorio, no creo que ni siquiera oré, simplemente me senté así como el sabiondo y abro mis libros y estoy leyendo. Como a la 1:30 o 2, yo entro en una situación emocional compleja. Me sentí inapropiado, me sentí inadecuado y yo dije, ¿pero y qué está pasando? Yo sé que la ciencia y la Biblia no chocan, una se apoya con la otra y era lo que yo estaba intentando hacer. Yo me di cuenta que número 1, tu estima no es propia. Quien te da estima es ese que está allá arriba, el creador tuyo, es el que te provee estima. Eso de la estima propia yo lo aprendí a través del humanismo, allá en la universidad. Y ahora yo estoy tratando de traer material secular y mezclarlo ¿con qué? Con material divino. Y es que no son compatibles, chocan. Y queridos, le puedo decir que hice el tema sobre la autoestima, pero no desde ese punto de vista. Fue desde el punto de vista bíblico. Nosotros tenemos un redentor. Nos creó y nos salvó. Somos de Él 2 veces. Tenemos una doble estima y no es propia. Y eso fue lo que a mí me enseñaron, ¿dónde? En la escuela. Experimentaremos un fracaso del cual no podremos recobrarnos. Hermanos, yo creo que estas son palabras dignas de que nosotros al menos empecemos a pensar en ellas. Obtener la educación superior significa llegar a participar de la naturaleza divina. Voy a repetirlo. Obtener la educación superior significa llegar a participar de la naturaleza divina. Yo estoy en ese proceso. Se llama proceso de santificación. Y yo creo que tú lo estás también. No abandones. Vamos hacia el frente. Significa copiar la vida y el carácter de Cristo, de manera que estemos en terreno ventajoso mientras nosotros peleamos nuestras batallas espirituales y cotidianas hoy día. Eso es lo que significa la verdadera ciencia de la educación.
significa obtener diariamente la victoria sobre ¿qué, hermanos? Sobre el pecado. Un punto en el cual hemos predicado bastante y se seguirá predicando. ¿Por qué? Porque envuelve la verdadera ciencia de la educación, la victoria sobre el pecado. Es una ciencia, solo que es una ciencia espiritual. No es teología, es una ciencia espiritual que se logra a través de la conexión de su palabra y su naturaleza. El asunto es que hoy no estamos viviendo en un mundo natural, vivimos en un mundo superficial, artificial, lo cual llena nuestros sentidos y los embotan. Y por eso esto no tiene más poder sobre mí. Mientras procuramos una educación o esta educación, los ángeles de Dios son nuestros compañeros. O siempre y cuando yo acepte estas condiciones, tener el carácter de Cristo reproducido en mí, participar de su naturaleza, lo cual es divina, ser perfecto como yo soy perfecto. Mientras eso ocurra, mientras usted se eduque en ese marco, entonces tendrás los ángeles al lado tuyo. Y cuando el enemigo viene como un tornado, como un alud, el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Alza bandera por ti y por mí. Ese es la verdadera ciencia de la educación. Yo ahora lo estoy comprendiendo después que pasé años en la escuela. Mientras pasé por la escuela nunca tuve esta visión. La he tenido años después, en contacto con su palabra y el espíritu de profecía. La quinta característica de la verdadera ciencia de la educación combina un currículo bíblico con lo manual, con un entrenamiento manual. Tenemos como ejemplo la escuela de Madison. Eso fue una escuela que fundó hermana G. de White con otros y sirvió como un modelo para la educación cristiana, específicamente adventista. Pero tristemente, en algún momento nos desviamos. El colegio en Madison no solo educaba en un conocimiento cabal de las Escrituras, no era un asunto simplemente abstracto, sino que brindaba un entrenamiento práctico que hacía al estudiante apto para ser un misionero de ¿qué? Sostén propio. No sostén de una institución, no sostén de una compañía, no sostén de un empleador. Se supone que el único empleador nuestro, se supone, en nuestro mundo ideal, que estamos hablando aquí, que es el ideal del de allá arriba, es que el único empleador es Cristo Jesús. A través de nuestros hijos que van a ir convirtiéndose en ¿qué? Misioneros. Pero piensen por un segundo. ¿Será que mi hijo será un misionero si yo no lo soy? Entonces esto a mí me pone en perspectiva. Se supone que el maestro del hijo mío ahora soy yo, modelándole a él qué es ser o llevar una vida de misión, una vida misionera. Los alumnos están en nuestras escuelas para recibir ¿qué? Una preparación especial, no cualquier preparación. Esta no es la preparación que uno saca de las escuelas públicas, aún del sistema escolar que tenemos. No es. Y familiarizarse con todos los ramos del trabajo, no solamente, ok, ¿qué vas a estudiar? ¿Vas a estudiar contabilidad? Pues un contador serás. El día que te salgas de la contaduría, moriste de hambre. El día que tú no seas un pastor, moriste de hambre. El día que tú no puedas ser un doctor, se murió de hambre. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Necesitamos una preparación especial en todos los ramos de la educación. De modo que si tuviesen que ir como que misioneros, pudieran valerse de sí mismos, no estamos dependiendo
de instituciones y ser aptos, o sea, sentirnos cómodos, competentes, merced a sus perfeccionadas aptitudes, no actitudes, aptitudes, para proporcionarse lo que necesitan. El Señor necesita que tú y yo y nuestros hijos desarrollemos nuestras facultades, todo el potencial que tenemos. No dejes de aprender lo que tú puedes aprender, porque uno no sabe cuándo lo va a necesitar. Y ese es el problema mío. Hermano, tú me das un martillo, quizás puedo meter un clavo mal metido. Tú me pones un shingle ahí arriba. Yo no sé poner un shingle ahí arriba. Pega un tubo. Yo no sé pegar un tubo. No sé. Entonces, ¿dónde estuvo mi educación? En un solo ramo de la vida, en una sola cosa. Y cuando yo me salgo de ahí, yo no sé cómo vivir. La agricultura. Ponme en un campo. Gracias a Dios lo tenemos. ¿Qué hago? Ahora estoy aprendiendo. No se preocupen que vengo a las clases. No vine por la cirugía, pero sigo viniendo. Aquí le están dando clases de agricultura. Entonces, Dios tiene un plan educativo más amplio para sus hijos. Aquí hay unos ejemplos. Y el problema que yo tengo con esto es que todas estas cosas, excepto la enfermería, lo cual la enfermería se ha salido también de su cauce, porque sigue un patrón de educación papista, han sido ridiculizadas. Hoy un carpintero se ríen de él. ¿Usted ha escuchado algo así? Oye, mijo, ¿tú quieres ser un constructor como tu papá? No. Le han echado. Yo soy culpable de eso, porque cuando yo era maestro, yo le decía a los hijos, ¿qué hace tu papá? Constructor. ¿Tú quieres ser un constructor? ¿Tú te quieres ensuciar las manos? ¿Quieres tener las manos callosas? No. Bueno, pues entonces yo necesito que usted me dé un 70. Mínimo, un 70. Hermanos, yo fui culpable de eso. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros practiquemos oficios que nos permitan vivir en cualquier lugar, siendo ¿qué? Misioneros. Eso es lo que Él quiere. Carpintería, construcción, agricultura, crecimiento de las frutas, la jardinería, la herrería. Ya usted, para que le solden algo, eso hay que dar mucha vuelta por ahí. ¿Sí o no? Pues a mí me ha pasado. Y te cobran un montón para que te solden 2 cositas. Soldadura. Pintura. No, eso es para gente por allá abajo. Zapatería. Ya eso dejó de existir. ¿Por qué? Te cuesta más arreglar un zapato que irlo a comprar. Tienes que depender de un sistema. La panadería. No, eso es cosa del pasado. O simplemente eso lo hace esta marca. O esta marca. O esta gente se dedican a eso. Y han monopolizado el comercio. La lavandería. La imprenta. Que eran cosas que existían en el tiempo de ella. Pero hoy tenemos que buscar cuáles son estos oficios prácticos. La crianza del ganado, no, eso es asqueroso, eso es para, no, las aves de corral. La cocina, la costura, no, las niñas la ven cosiendo y se ríen, eso es de mi abuelita, era la que hacía eso. Ya eso ha desaparecido, porque la moda se ha encargado de que tome posesión de nuestras mentes. Se ha monopolizado. ¿Qué le parece el trabajo de sostén propio? Usted es su propio jefe. Aquí, por lo menos aquí en los Estados Unidos, sí tienes libertad de hacer lo que sea. Sin embargo, encontrar un buen apoyo
para emprender tu negocio, no es fácil, no es fácil. La enfermería, pero yo uno la enfermería con la obra médico-misionera, porque esa no es la enfermería que nosotros conocemos hoy. Usted se gradúa de enfermero con muy buena intención y usted quiere ir al hospital. No, esto es lo que tú vas a hacer con el paciente, no es lo que tú quieres hacer. Y en muchos casos no te dejan ni siquiera orar con ellos. Entonces, ¿de qué te valió la preparación que obtuviste? Número 6. El último, pero no quiere decir que es el menos importante. Este es el clímax de la verdadera ciencia de la educación cristiana, hermanos. Y es terminar la predicación del fuerte pregón, lo cual es el mensaje del tercer y cuarto ángel. Es la última advertencia que Dios le está dando al mundo y Él necesita que nuestros hijos, estos muchachos, lo hagan. Por eso Él necesita que nosotros lo encaucemos por este tipo de educación. De otra forma, nosotros vamos a ver en un minuto que no va a ocurrir. Simplemente por causa y efecto. El plan de las escuelas que hemos de establecer en estos años finales que estamos viviendo de la obra debe ser un orden totalmente, como dice, diferente al de aquellas que hemos instituido. Vamos a ver si entendimos bien. El plan de nuestras escuelas hoy tienen que dar un 360. Tienen que revertirse, tienen que cambiar para nosotros poder lograr este objetivo. El problema es, sin entrar en mucho detalle, nuestras escuelas hoy están amarradas, están atadas. Les voy a decir dos cosas solo sin entrar en mucho detalle. Dos cosas que amarran nuestras escuelas, la cual no les permiten hacer el cambio curricular que se necesita aquí. Una, dependen de fondos gubernamentales. ¿Por qué? Por eso tengo deuda. Por eso Mr. Payán tiene deudas estudiantiles. Así pude estudiar. En vez de yo trabajar y pagar mi escuela, lo quise hacer rápido. Well, ahora tengo que ser esclavo ¿de quién? De tío Sam. ¿Ok? El primer principio violado en la verdadera ciencia de la educación. Número 2, nuestras instituciones tienen que ser acreditadas para poderte dar un título y ser reconocido allá afuera y tú ser conectado al sistema económico de donde sea. No solamente aquí, de donde sea. Esas dos cosas tienen a nuestras instituciones amarradas de pie y mano. Por lo tanto, ellas tienen que seguir este currículo y tú tienes que seguir ese currículo y ese currículo está dando su fruto hoy. Bien, hay entre nosotros una inclinación a adherirnos a viejas costumbres, hermanos, viejas costumbres, tradiciones. Hay una iglesia que es la madre de las tradiciones, se llama el sistema católico. Y hay una tendencia entre nosotros a querer darle bienvenida a estas costumbres, a estas tradiciones en nuestra educación. Debido a esto, estamos muy lejos del punto donde debiéramos estar en el desarrollo del mensaje de ¿cuál ángel? Porque el primero y el segundo ya se dieron ¿en qué año? 1840-44, donde todas las instituciones protestantes tuvieron la oportunidad de adueñarse de la verdadera ciencia de la educación. Sin embargo, ese no fue el derrotero. Y nosotros corremos el mismo riesgo
de no estar listos para pregonar este mensaje como no estuvo lista nuestra iglesia. Gran chasco. Muy bien. Antes de que podamos llevar el mensaje de la verdad presente en toda su plenitud a otros países, debemos, número uno, romper primero con los yugos. No es fácil para mí decir esto. La educación que yo tuve fue una educación de yugo. Por eso yo no me puedo desenvolver en otras áreas de la vida. No es que yo sea más inteligente que tú o menos inteligente. Me entrenaron para una sola cosa, cuando yo tengo capacidad para ser entrenados en otras. Antes de que podamos llevar el mensaje de la verdad presente en toda su plenitud a otros países, debemos romper primero con el yugo de las tradiciones, con el yugo de las costumbres académicas y educativas tomadas prestadas de nuestros hermanos los católicos. Debemos enlistarnos en las filas ¿de qué? De la verdadera educación, andando en la sabiduría ¿de quién? De Dios, y no en la sabiduría del mundo. Y ahí es donde está la diferencia. Nuestros hijos, nuestros jóvenes y nosotros hemos estado en esa convergencia entre estas dos fuerzas, entre estas dos corrientes. La sabiduría divina con la sabiduría del hombre. Debemos educar para preparar a un pueblo que comprenda el mensaje y entonces lo dé al mundo. Hermanos, ese es el foco de la verdadera ciencia de la educación cristiana. Si nuestros hijos no tienen eso entre eja y eja, entre ojo y ojo, no importa lo que ellos se dediquen o hagan, entonces nosotros nos hemos unido al otro sistema educacional. Si usted se fija, el mundo se está polarizando casi en todo. Y la educación no deja de ser un punto de divergencia. Vas a tener que transitar por este camino o vas a tener que tomar el otro. No va a haber punto en medio. Bueno, y vamos a hablar unos minutos cortos acerca del nuevo pacto educativo para el cuidado de la creación. Yo no tengo ningún problema con que cuidemos de la creación y cuidemos de lo que Dios nos ha dado. Y quiero aclararlo ahora mismo. Dios nos puso como mayordomos en este planeta para cuidar, proteger, manejar lo que Él nos ha dado. El problema que tengo con esa filosofía principio, porque se lo ha tomado para filosofar con ese principio, es que yo no puedo tomar ese principio y sustituir mi atención, mi adoración al objeto que se me ha dado a cuidar. No sé si me di a entender. Cuando yo le brindo pleitesía, cuando yo le brindo adoración, atención, más a lo creado que al creador, entonces yo caigo en una cosa que se llama idolatría. Y la idolatría viola los 3 primeros mandamientos del Decálogo. ¿Podría yo usar o invalidar la ley con algo bueno? ¿Lo justificaría? Probablemente no. Ese es el problema que estamos teniendo hoy con el calentamiento global, con la educación global, con la economía global. Todo es un paquete. Hoy no estamos enfocando solamente en la educación. Estos son algunos de las filosofías donde está basado
o en la que está basado este pacto educativo para el cuidado de la creación, lo cual es global. Now, cuando usted piensa global y usted dice, no, eso no es para mí, hermano mío, yo vine hoy aquí para dejarte saber que nosotros no estamos excluidos de este plan. Ahora, la pregunta es, ¿me voy yo a excluir de él? Esa es la pregunta que tú y yo tenemos que responder hoy. ¿Ok? Y basado en esta información, entonces nosotros vamos a decidir si sí, me excluyo o no me excluyo. Veamos. Este nuevo pacto educativo trae como base filosófica la idolatría en lo creado. Todo lo que se está haciendo con relación al medio ambiente es en nombre de ¿qué? De la madre tierra. Inclusive, si usted ve, sus niños cuando van a la escuela, hay un día que ellos celebran el día de la, ayúdenme niños, el día de la tierra, el día de la madre tierra. Earth Day se llama. ¿Okay? Eso es un día de adoración, se está adorando a la tierra. Ese día la enseñanza se convierte en un día de adoración. Todo marcha alrededor del día de la tierra. ¿Okay? Este sistema educativo invalida a Cristo como su creador. Adora la creación, pero excluye a su creador. Reemplaza a Cristo con el humanismo como el medio salvífico para el planeta y las subsiguientes generaciones. ¿Qué generaciones son estas? Esa generación. Este Señor no está hablando de mí. Él está hablando de esta generación, de estos niños. Si tú tienes 10 años para abajo, Él está interesado en ellos. En nosotros, Él no está interesado. Él sabe que nuestros paradigmas ya están cuajados. Él sabe que nosotros, nuestro aprendizaje es más lento. Somos más resistentes al cambio. Por lo tanto, Él necesita enfocarse en la juventud. Y si ustedes han mirado la noticia, el Papa Francisco tiene un movimiento global para englobar ¿a quiénes? A los jóvenes. Inclusive ha puesto jóvenes al frente del movimiento. Y mire que le están dando resultados. ¿Por qué? Porque el joven está lleno de ímpetu. El joven es audaz, es rápido, es inteligente y no le tiene miedo al riesgo. Entonces yo me pongo a pensar en nuestros jóvenes. Tienen las mismas cualidades, pero ¿será que lo estamos encauzando para adueñarse del proyecto de la predicación del fuerte pregón del tercer y cuarto ángel? Hermanos, yo no lo veo. Yo no lo veo. No es suficiente con que estudiemos la lección de escuela sabática. No es suficiente con las formalidades. Esto requiere más pensamiento, más oración, más dedicación, más planificación y ir dejando lo terrenal a un lado, ir dejando lo mundanal a un lado, para que el Señor pueda abrir nuestros ojos y mostrarnos cuál es la verdadera ciencia de la educación en tu contexto, en tu caso, que es muy diferente al mío. Pero el objetivo es el mismo. Esta línea educativa de pensamiento desplaza la individualidad y la libertad religiosa para imponer una falsa ciencia de la educación a nivel global. Y si usted se toma el tiempo, la dedicación, y lee la parte educativa del Laudato Si, lo cual es el documento que va rigiendo la vida global para el próximo 10 años, usted se va a dar cuenta que sus libertades están siendo cortadas.
su libertad de conciencia, sus derechos comunes están siendo cortados y su individualidad. De hecho, él usa la palabra individualidad en su encíclica. Él no quiere individuos que piensen por sí mismos. Él quiere individuos que se dejen llevar por la corriente. Exalta la moralidad humana como medio salvífico del planeta, lo cual le llaman nuestra casa común, nuestro hogar común, el planeta. Sostiene la creencia de la inmortalidad del planeta. Este plan educacional que van a empezar a implementar este año busca impregnar en las mentes de nuestros muchachos y de los muchachos en el globo de que este planeta va a llegar a su fin y que este planeta va a ser renovado por manos divinas, no manos humanas. Eso es lo que se nos ha prometido en Apocalipsis 21. Su blanco con este plan educativo: niños y jóvenes. Él no está interesado en nosotros. Él está interesado en esta generación de niños y jóvenes. Leo rapidito, el Papa Francisco, a través de la encíclica Laudato Si, invita a todos. ¿A quiénes? Hermanos, todos. Y si usted escucha la voz de el líder católico, Papa Francisco, él tiene una personalidad jovial, pero cuando usted lo estudia bien, cuando él te dice algo, él lo está acentuando. He means it. Todos, así que él está contando con todos a colaborar en el cuidado de nuestra casa común. Yo me pongo a pensar, ¿nuestra casa común está aquí o está allá arriba? Yo creo que está allá arriba. Este sistema educativo a mí no me convence. Nuestro hogar común, afrontando juntos, una vez más, los desafíos que nos interpelan. Bueno, los desafíos que los interpelan son el calentamiento global y todo lo que se desencadena de allí, ¿correcto? ¿Cuáles son los desafíos nuestros? ¿El calentamiento global? No. El desafío nuestro es estar preparados para recibir lo que se llama la lluvia temprana, la cual sin ella yo no puedo recibir lluvia tardía, y si yo no recibo esa lluvia tardía, yo no puedo ser parte de este grupo que va a estar pregonando el último mensaje para el mundo, mensaje del tercer y cuarto ángel. ¿Ok? Después de algunos años, dice el Papa Francisco, para ser específico, 5, porque esto se tiró en el 2015, renuevo la invitación para dialogar sobre el modo en que estamos construyendo el futuro del planeta y sobre la necesidad de invertir los talentos de quienes, hermanos, todos. Porque cada cambio, óigame bien, aquí viene el cambio, no es si tú quieres o no, el cambio viene. Cada cambio requiere un camino educativo. Él está correcto. Y el cambio que tú y yo necesitamos también necesita un camino educativo. Y Dios ya lo proveyó. Se llama la verdadera ciencia de la educación cristiana, la cual está en completo conflicto con esta. Todos, porque cada cambio requiere un camino educativo que haga que madurar una nueva solidaridad universal, un solo pensamiento, una sola religión, una sola economía,
un solo credo, ¿ok? Y una sociedad más acogedora. O sea que si usted expresa su libertad religiosa, usted no va a ser parte de esta sociedad acogedora. Yo no lo sería. De acuerdo con lo que yo estoy entendiendo, el Papa se dirige a quienes trabajan en campo educativo, en el campo de la investigación, y las personalidades públicas que a nivel mundial, óiganme bien este lenguaje, hermanos, se ocupan y se responsabilizan por el futuro de las nuevas generaciones. Si tú piensas diferente, entonces tú no te preocupas por la generación futura. ¿Te vas dando cuenta en qué forma está planteado este plan? Si tú no piensas como esta gente, si tú no haces lo que ellos están haciendo, entonces tú no eres parte de esta casa común. Vamos a discutir rapidito cuáles son las metas de este plan educativo. Número 1, una alianza entre la humanidad y la tierra. ¿A qué le sabe eso? ¿A qué le huele? Una alianza entre la humanidad y la tierra. Yo pensaba que la alianza la teníamos que hacer entre nosotros y Dios, a nivel vertical. Pero aquí se está predicando de una alianza entre la humanidad y la madre tierra. Una alianza, explica él, Papa Francisco, entre los habitantes de la tierra y la casa común, a la que debemos cuidado y respeto. Hermanos, ¿a quién nosotros le debemos cuidado y respeto? Hermanos, yo espero que sí, porque ese es mi plan. Pero así es como esta gente viene cortando. A la que debemos cuidado y respeto, a la madre tierra. Una alianza que suscite paz, justicia y acogida entre ¿cuántos? Todos los pueblos de la familia humana. ¿Usted cree que usted está eximido? No. Al menos tú estás en la mente de Él. Ahora la elección es tuya y mía. Pero aquí está el problema. Y es que hemos estado transitando a través de una educación papal desde que nos hemos dado cuenta. Entonces necesitamos una transformación educativa entre todos los pueblos de la familia humana, como también de diálogo entre ¿qué? Entre las religiones. Muchas cosas tienen que, dice él, reorientarse o reorientar su rumbo. ¿Será que nuestras creencias serán puestas sobre la mesa, sobre el tapete para ser reorientadas? Probablemente sí. Probablemente sí. Dice, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. ¿Cambiar qué? Bueno, si tú no estás de acuerdo con esto, de acuerdo con este plan, necesitas cambiar. La pregunta que nosotros tenemos es, ¿tengo yo lo que se necesita para resistir este plan? ¿Tengo yo la preparación educacional y espiritual para decir no? Hoy puedo decir que no. Pero mañana, cuando me ponen en el horno de fuego, como Daniel y sus amigos, ¿será que yo puedo decir que no? Hace falta la conciencia de un origen común. Hermano, ¿cuál es el origen tuyo y mío? Dios creador. En ningún sitio yo he visto aquí Dios creador. En ningún sitio Dios creador. Dice que necesitamos tener un origen común. No, nuestro origen ya lo tenemos. Nuestro origen es Cristo Jesús, nuestro creador. Y nos salvó después de eso. De una pertenencia mutua. Well,
mutua. ¿Bajo qué? ¿Bajo qué condiciones? Y de un futuro compartido para todos. ¿Será que tu futuro está compartido acá? Yo espero que tu futuro no esté compartido acá. Que nosotros todos estemos pensando en un futuro compartido allá arriba. Esta conciencia básica es básica, no es muy complicada. Esta forma de pensamiento básico permitiría el desarrollo, óigame bien hermanos, de nuevas convicciones. Él anda buscando una reprogramación mental, moral, social y hasta emocional en esta generación que va subiendo. Y por eso es que él quiere desarmarlo de sus derechos y de un derecho que Dios nos dio, que fue el de la libertad, de elegir. Aquí en este lenguaje yo no veo que tú tienes opción, que yo tengo una opción. Yo estoy incluido acá. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y forma de vida. Son tres cosas que él quiere lograr con este paquete educativo. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largo proceso de regeneración. Póngase a pensar en eso. Regeneración. Tiene sentido. Este planeta va a ser regenerado. La pregunta es, ¿quién lo va a regenerar? Yo espero que sí. Espero que creamos que Él es que viene a regenerar este planeta, no mano humana. Número 2. Nos llama a apostar, hermanos. ¿Usted aposta a su salvación? No, hermano. No. Nosotros no apostamos a la salvación. Pero aquí tú tienes que apostar por otro estilo de vida. O sea, estamos tomando un riesgo. Hay algo en juego y tenemos que apostarlo. ¿Qué es lo que vamos a apostar? Yo espero que no sea la verdad presente. Yo espero que no sea nuestras convicciones. La carta de la tierra nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción y a comenzar de nuevo. ¿A comenzar de nuevo qué? Un nuevo orden mundial. Nos lo están diciendo aquí. Pero todavía no hemos desarrollado una conciencia universal. ¿Ves a dónde va apuntando este programa educativo? Él quiere reformar a lo que él le llama conciencia universal, de la forma en la que yo percibo, yo pienso y decido. ¿Ok? Por eso me atrevo a proponer nuevamente aquel precioso desafío. Como nunca antes en la historia, el destino común, no sé a qué él se refiere, pero mi destino, ¿dónde está? El tuyo. Y esperamos que sea común allá, no aquí. El destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. Bueno, ¿y qué es lo que ha comenzado? Yo me pregunto, ¿qué ha comenzado? Que el nuestro sea un tiempo, o sea, el tiempo que estamos viviendo ahorita, sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva, ¿qué? Reverencia ante la vida. ¿Qué es lo que estamos reverenciando? La vida. ¿Le suena idolatría a eso? Los primeros 3 mandamientos de la ley de Dios nos prohíbe esto que está aquí. Por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, eso podría ser otro tema, por el aceleramiento en la lucha por la ¿qué? Justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida. ¿Qué vida?
Aquí no hay vida aquí abajo. ¿Dónde está la vida? Allá arriba. Siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de salir de sí hacia otro. Hermanos, salir de mí por ti. Eso es lo que se está predicando aquí. La actitud básica de autotrascenderse. Autotrascenderse. O sea, tú te elevas por ti mismo. ¿Ok? Rompiendo la conciencia aislada. Hermanos, conciencia aislada. El pensar fuera de lo común. Y la autorreferencialidad. Tú dices, wow, y esa palabra, hermano, yo la busqué. Porque hay cosas acá que le aplican al mundo entero y tenemos que entenderla para poder entender en qué juego nosotros nos encontramos. Así que yo busqué esta palabra y se la voy a compartir en un segundo. Es la raíz que hace posible todo cuidado de los demás y el medio ambiente. Oh, yo creía que era Cristo Jesús que obraba eso en mi corazón y por eso yo tenía relaciones interpersonales ricas, no la autorreferencialidad. ¿Okay? Estoy aquí saltando rapidito. Cuando somos capaces de superar el individualismo, Dios nos hizo a cada uno individuales, con la capacidad de tomar decisiones. Y este plan tiene un problema con eso. Tiene un problema con el individualismo. ¿Por qué? Porque tú tienes que conformar. Realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo, ¿ok? Si se deja el individualismo a un lado. Suena bien al principio, pero cuando usted piensa en sus libertades religiosas, las libertades para mantener sus principios, probablemente no suena muy bien. Bien, ¿qué quiere decir autorreferencialidad? Yo me fui a investigar y fui a la página de internet de la Arquidiócesis de Sevilla, España. Y esto es lo que ellos tienen que decir. Se refiere a y esto es una palabra católica. Yo nunca me había cruzado con esa palabra, pero tenemos que saber qué juego estamos jugando. Dice, se refiere a la actitud de quienes analizan todo en función de sus gustos. Hermanos, vayámonos ubicando en esta definición, por favor. Se refiere a la actitud, es una actitud, ¿ok? De quienes analizan, piensan todo en función de sus gustos, necesidades y experiencias, sin admitir otros planteamientos que podrían poner en crisis sus esquemas mentales. En otras palabras, nosotros, los guardadores del sábado, fieles a la ley de Dios, se nos está señalando aquí bajo esta palabra, referencialidad. Es una actitud. Sigue diciendo, con esa actitud uno termina empobreciéndose y perdiendo el contacto con la realidad, confinándose a los círculos cerrados en los que se da vuelta una y otra vez a lo mismo y a lo mismo, utilizando los mismos modelos de pensamiento. ¿Le llama la atención eso? Las profecías. En el mundo adventista, ahí viene otra vez con eso de las profecías. Yo no entiendo eso. Hermanos, si hay una cosa que a este señor odia, es este problema de la referencialidad. Y él le llama a esas personas fundamentalistas. Nosotros somos fundamentalistas.
Y no quedan muchos fundamentalistas. Hay bolsillitos aquí, bolsillitos allá, bolsillitos aquí. No hay muchos. Esta actitud es preocupante en cualquier persona, dicen ellos, pero mucho más en gente de hermandades, gente como tú y yo en la iglesia, que profesamos una fe. Una actitud que se opone a la salida de sí, de mí, e impide el encuentro real con el otro. Querido, eso suena muy bien, siempre y cuando no se ponga la ley de Dios por el medio. Este tipo de filosofía es lo que ellos están tratando de empujar a través de los sistemas educativos globales. ¿Okay? Y nuestros niños están expuestos a ellas y estarán expuestos a ellas, siempre y cuando estén yendo a las instituciones educativas. Fíjense, víctimas de su propio lenguaje rígido, el que usamos aquí, víctimas de su propio lenguaje rígido con el pretexto de salvaguardar una supuesta ortodoxia confrade, o sea, quiere decir hermandad o fraternidad, siempre repiten con su propio lenguaje las mismas ideas. Esa es la percepción que ellos tienen de cualquiera que no se una a este movimiento. Un lenguaje que resulta misterioso, esotérico, el lenguaje nuestro, solo para sus iniciados. Eso los entendemos solamente nosotros, el mundo no nos entiende. Encerrado así al mundo cofrade o el mundo de la fraternidad. Cerrado a lo social y cerrado a lo cultural, haciendo lo que se llama en inglés un ghetto. Es un barrio formado de gente de la misma clase, de la misma posición económica. Usualmente se le dice ghetto a barrios de bajos recursos, porque tienen eso en común, poco educados. Número 3 y último, establecer una educación ambiental. A la política y a las diversas asociaciones le compete, no tienen opción, le compete un esfuerzo de concientización de la población. Esa es su responsabilidad. También a la iglesia. Todas las comunidades cristianas tienen un rol importante que cumplir en esta educación. Y nosotros, yo creo que tenemos que estar alerta, tenemos que estar conociendo estas cosas, porque esto es con nosotros. Ya el mundo se le ha unido. Hermano, créeme, el mundo se le ha unido. Son estos grupitos de gente cabezadura, tercos, disidentes, a la que esto va persiguiendo. Espero también que en nuestros seminarios y casas religiosas de formación se eduque para la austeridad responsable. ¿Ese es el plan que Dios tiene para nosotros? ¿Una austeridad responsable? ¿O es una austeridad viviendo con Él en santidad en los cielos? Lo cual envuelve responsabilidad. ¿Ok? Para la contemplación agradecida del mundo, o sea, el mundo lo va a agradecer este esfuerzo, para el cuidado de la fragilidad de los pobres y del ambiente. Estoy de acuerdo que nosotros ayudemos al pobre, estoy de acuerdo que nosotros cuidemos el ambiente. Ahora, hacer de eso una doctrina, sacar la ley de Dios del lado y sacar al Creador también del lado, no. Conclusión, hermanos. Probablemente este tema te ha dejado incómodo, porque a mí me ha dejado incómodo también. ¿Qué voy a hacer con la educación de mis hijos? Si tu hijo está yendo a la escuela pública, esto es,
No espere otra cosa. Esto es. Ya estamos viendo el problema de los sexos. No sé si vieron la noticia, un basquetbolista, Wade, simplemente le permitió a su hija declararse como transvesti. ¿Cómo? Transgénero. Gracias. Y eso ha sido una celebración, porque ella salió del closet y ahora ella se ha reencontrado consigo misma. La misma idolatría, se llama idolatría personal, te idolatras a ti mismo. Sutherland, que fue uno de los pioneros de nuestra educación adventista junto con la hermana G. D. White, sostiene que hemos pasado años vagando por el desierto de la educación mundana. Déjeme definir lo que es una educación mundana. Una educación mundana es un sistema papal y una aleación de un sistema educacional papal y protestante. Es igual a educación mundana. Mi educación mundana. Por eso yo no comprendía. Por eso yo no crecía. Por eso yo iba a la iglesia, me conformaba, daba los diezmos, escuchaba el sermón, pero de ahí eso no pasaba. Si nos falta fe y valor para entrar en una reforma educacional cristiana, Dios entonces va a levantar un hombre y una mujer que lo haga por ti y lo haga por mí. Esa es la promesa que Él está dando acá. Fíjense, queridos, esta es la conclusión que yo he llegado. No sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo. De no reformar nuestra educación cristiana en el hogar o en la escuela, terminaremos aceptando la marca de la bestia envuelta en este nuevo pacto educativo. Idolatría a la creación, echando por tierra al Creador y su ley y violentando al menos 3 de los mandamientos de Dios. Aquí no hay opción. O nosotros nos encauzamos en la verdadera ciencia de la educación, o nosotros estamos aceptando este paquete. Automáticamente no vas a tener de otra, vas a tener que aceptarlo. Estarán endoctrinando a nuestros hijos para aceptar la marca de la bestia. Todo esto concluye en esta posición. ¿Deberíamos nosotros empezar programas de educación en la casa? Hermanos, yo creo que sí. Nuestro desafío es que hay pocos recursos, porque hemos tenido una educación papal toda la vida. Nadie se ha levantado, o muy poca gente se ha levantado, a hacer currículos, a redactar currículos y llevarlo a cabo como la verdadera ciencia de la educación lo requiere. Y cuando lo hubo muchos años antes que usted y yo naciéramos. Paró. Yo pienso que nosotros como pueblo necesitamos ir de rodillas al Señor. Empezar a deshacernos de la mundanalidad. Deshacernos del pecado. Desarraigar de nosotros el materialismo, lo cual nuestra fe ha estado basado sobre él por años, creyendo que es fe en Dios. Y cuando nos mueven la economía, entonces vemos que nuestra fe no estaba basada en él. Creo que tenemos que balancear mejor el tiempo en la casa, porque este plan anda buscando eso, quitarnos los niños. Se está implementando cásimente
extender el tiempo en la escuela hasta el sábado. ¿Han escuchado eso? Ya viene. Los niños lo están poniendo en la escuela más temprano. Yo lo he visto hasta de 3 años en prekinder. Hermano, ese cerebrito está gelatinoso todavía. Para empezar, lo a indoctrinar. El movimiento católico cree en una cosa muy cierta y nosotros yo creo que tenemos que tomarle prestado. Endoctrina a un niño y será católico toda la vida. Por último, ahora, como nunca antes, necesitamos nosotros comprender estos conceptos e implementar la verdadera ciencia de la educación. Y si fallamos en comprenderla e implementarla, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. ¿Y por qué yo le digo eso con mucha seguridad? Una, hemos sido educados en un sistema papal. 2, hemos crecido con una matriz educativa papal queriendo integrar conocimiento religioso, divino. Y es que la mezcla de esos dos neutraliza el cristianismo, lo elimina. Con razón Daniel le dijo al soldado babilonio: no, yo no quiero contaminarme con la comida del rey. Vamos a ponernos a prueba tú y yo. El rey tiene su plan educativo. El rey Nabucodonosor tenía su plan educativo y le tenía una dieta a ellos. Y él vio a estos jóvenes esponjosos, fuertes, con una buena disposición, y dijo: esto yo lo voy a formar a mi molde. Pero yo no sé qué hicieron con Daniel y sus amigos en sus casas, que desafiaron un decreto de muerte. Pues eso era muerte. Al rey usted no le podía decir: no lo voy a hacer. Y le dice: rey, dame una oportunidad, 10 días. Voy a experimentar o te voy a demostrar que la verdadera ciencia de la educación está por encima de la tuya. ¿Y qué ocurrió, hermanos, después de los 10 días? Exactamente, Dios se manifestó con Daniel. Fíjense, Daniel llegó a ser primer ministro, tan alto que lo envidiaban precisamente los que habían pasado por la escuela babilónica. Lo envidiaban. Quiera el Señor que esta conversación que hemos tenido esta mañana haya dejado en tu mente incomodidad. Y si ha habido incomodidad en tu mente, yo creo que hemos logrado el objetivo, porque la mía está incómoda también. Nosotros necesitamos buscar la forma de encauzar nuestros chiquitos en este paquete educativo llamado la verdadera ciencia de la educación. Que Dios nos ilumine, nos guíe, que ponga en nosotros el querer como el hacer para encontrar el camino. Amén.